Bien, buenos días con todos. El día de hoy voy a tratar de ser bastante sucinto, dada la hora que tenemos. Me gustaría quedarme más tiempo, pero el tiempo es así. En fin, lo que vamos a compartir hoy día, o queríamos compartir, era esta experiencia interesante que hemos tenido, justamente a colación de un contrato de conservación vial en los departamentos de Puno y Tacna. Entonces, es experiencia de la aplicación de mezclas tibias en pavimentos de altura. El contenido, producción, descripción del proyecto, cómo se suscita el problema, los objetivos que persigue la ponencia, los análisis de causa-efecto, un marco sucinto de lo que son tecnologías de mezclas tibias, el desarrollo, cómo se manejó en obra el problema, y tanto en diseño laboratorial a pie de obra como en los procesos constructivos, que fundamentalmente trajo una serie de experiencias, conclusiones y recomendaciones. Bueno, el problema fundamentalmente acá estamos hablando no fundamentalmente de resistencia ni de durabilidad, sino fundamentalmente estamos hablando de trabajabilidad. El problema de trabajabilidad del asfalto. Nosotros sabemos, ¿no?, que el asfalto, ¿no?, el uso de bitúmenes para construir de pavimentos permanece aún en muchos países como en nosotros, ¿no?, conformando capas de rodadura estructural o no estructural, ¿no?, formadas con asfaltos. Y que el gran problema es cómo manejar el asfalto, ¿no?, porque el asfalto cuando está frío tiene una condición semisólida, entonces es imposible poder envolver al osario si es que perseguimos ese objetivo, como es la meta, en este caso, de una capa de rodadura utilizando la tecnología de mezclas tibias. Entonces, como estrategias, podríamos con el asfalto, como estrategias de trabajabilidad, podríamos calentar el asfalto, ¿no?, para envolver al osario, podríamos emulsionar el asfalto, ¿no?, dispersar las partículas de asfalto en una solución acuosa, o también podríamos espumarlo, y en fin, y podrían haber hasta otras técnicas. En este caso nos estamos refiriendo al calentamiento del asfalto. Entonces, yendo a la problemática, cómo así se da, bueno, solo es para ubicarnos dónde se aplicó esta experiencia, fue en el proyecto de conservación vial de Puno Tacna, ¿no?, de Puno Tacna, y las mezclas tibias como carpeta asfáltica se aplicó en los 200 kilómetros del proyecto, ¿no?, desde Biu Majalzo hasta el puente internacional, hasta el puente internacional con Bolivia. Entonces es una carretera, la que se denomina la carretera binacional, la cual tiene pues alto tráfico, sobre todo en la parte de las noches, pesado, y Bolivia pues llega con todos sus productos, pasa por la binacional, encuentra la interoceánica, llega a Hilo y en fin ya está en puerto. Entonces es una carretera bastante importante y el ánimo de esta ponencia es hacerles notar cómo se llegó a una solución teniendo restricciones de este tipo, ¿no?, presupuestal, contractual y naturalmente, o sea, atendiendo la condición de contrato, presupuestal y técnico. Entonces veamos. ¿Cuál es el problema aquí con esto? Entonces, el problema surge en las restricciones presupuestales del contrato y en el instructivo de no mover la solución del estudio de perfil al elaborar los estudios en el proyecto de conservación vial, ¿no? Es decir, estos contratos tienen un estudio previo, que es un estudio de perfil, que se entendería que es un estudio para tener una visión de cómo, por dónde caminaría la solución, ¿no? Pero esta solución se colocó, al menos en este contrato, de una manera poco fácil de mover. Entonces, a pesar que estos contratos incorporan el indicador de innovación tecnológica, pero la innovación tecnológica a su vez también está restringida, ¿no?, dentro de lo que es el concepto de podernos movernos dentro de lo que sea un cambio no sustancial, ¿no? Entonces, bajo este contexto, ¿cuál es la problemática aquí? La problemática es tomábamos 200 kilómetros con una carretera que estaba abollada, que estaba con diversos grados de fisuramiento, totalmente fatigada, y a esto había que darle una solución, ¿no?, una solución dentro de lo que estaba principalmente ya propuesto en el estudio de perfil. Y una de las cosas, uno de los temas que estaba principalmente propuesto era una carpeta asfáltica en caliente con un espesor de 1 pulgada. Entonces, tal vez el asunto no sería tan crítico si no fuese porque la binacional está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no?, y progresa en esa altitud, ¿no? Entonces, se entenderá que ahí nace un problema, porque al colocar la mezcla asfáltica, ya en un par de minutos dejó de ser caliente, ¿no? Entonces, se suscita todo este problema y realmente la oportunidad para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces,
El escenario eran la responsabilidad de 5 años por 1 año de garantía, entonces pensamos en 6 años, ¿no? Entonces, retomando, la restricción principal, el cemento asfáltico para envolver a los areos como mezcla en caliente, dejarse amasar y compactar, requiere encontrarse en una condición fluido-viscosa. Esto es posible a temperaturas típicas de 140 a 150, me refiero a cementos asfálticos convencionales, que era parte también del contrato, no pudiendo dar paso a asfaltos con polímeros. Siendo el clima muy frío, una importante restricción para lograr trabajar a estas temperaturas, más aún para un carpetín de 1 pulgada de espesor, ¿no? Como propuesto en los estudios de perfil. Entonces, interesante, digamos, cómo poder manejar esta situación, ¿no? La ponencia lleva 3 objetivos. Primero, establecer el diseño teórico de mezcla asfáltica que incorpore justamente estas condiciones termodinámicas, ¿no? para donde va a trabajar, que es a 4.000 metros sobre el nivel del mar, tal que sea posible su construcción, ¿no? A temperaturas frías y extremas y con el espesor de 1 pulgada. Entonces, que esta condición no era posible de cambiarla, como vuelvo a reiterar, por la indicación que correspondía al concepto de cambio no sustancial. Entonces, por ahí no había como, por decir, hacer la carpeta más espesa o ponerle polímero, ¿no? Como una solución, como ideas iniciales que podrían surgir. Segundo objetivo, establecer una estrategia en el procedimiento constructivo, tal que la colocación de la mezcla sea factible y efectiva en campo a pesar de la condición extrema del clima. Un tema es el laboratorio, que podemos fabricar la mezcla tibia, y otra cosa es que esa mezcla tibia sea posible de llevarla y que sea un entregable, digamos, satisfactorio en campo. Entonces, el tercer objetivo es incorporar la tecnología de mezclas tibias como solución al problema. Si vemos la espina de Ishikawa, aquí voy a tratar de resumir esto nomás, digamos, todos los condicionantes que nos llevan a pensar que la solución apuntaba a lo que era una mezcla tibia, ¿no? Entonces, si ya tenemos una condición presupuestal, una condición de contrato, ¿no? y a eso hay que darle una solución técnica, entonces se armó una espina de Ishikawa de esta forma. Entonces, en los temas de entorno, ¿qué teníamos, no? Vientos mayores a 35 kilómetros por hora, granizadas y lluvias, ¿no? Congelamiento y en épocas de friaje, temperaturas ambiente a menos de 10 grados centígrados, tráfico pesado, como es el caso de la binacional, y no existían antecedentes nacionales específicos para el caso. O sea, me refiero, una colocación mezcla tibia a esa altitud y con ese espesor de carpeta no existía en el país, al menos, ¿no? La única, digamos, el único, al menos que tenemos conocimiento en el país, era, digamos, una carpeta de 5 centímetros que se colocó en Pucusana. Entonces, las condiciones son distintas, refiriéndonos a las mezclas tibias. Con respecto al método, el método como constructivo, ¿no? La mezcla llega a pista a temperaturas inferiores a las de compactación. Entonces, ahí hay toda una gama de problemas debido a que no es posible alcanzar las compactaciones en una mezcla asfáltica en caliente. Esto nos conllevó una investigación, digamos, a ver de las cosas que eran posibles hacer y que estaban cercanas a nosotros, y poder proponer una solución, en este caso al cliente, que era el Ministerio de Transporte. Tiempos muy cortos para amasar, perfilar y compactar, ¿no? Eso con respecto a lo que es el método. Después, resumiendo acá, eso conllevó, pues, en el caso de la máquina, la planta con posibilidades de preparar mezclas tibias con pocos cambios, ¿no? Eso ayudó también. Y de hecho todo un tema en lo que es mano de obra es capacitación del personal de pista y capacitación del personal de calidad en la operación, en el manejo de cómo sería estas mezclas tibias, tanto en los controles de producción en laboratorios diarios, en planta y en pista. Ok. Bien, como tecnología de mezclas tibias, no se pretende dar un legado acá de mezclas tibias, seguramente nos tomaríamos mucho tiempo, pero sí algo sucinto sobre el tema. Primero, que las mezclas tibias, ¿en qué escenario nos encontramos? Existen las mezclas en caliente, las mezclas semitibias y las tibias, y además de esas las mezclas en frío. Tomando acá un gráfico de una tesis de la Universidad de Sao Paulo, encontramos que también ha sido una traducción, ¿no? Los rangos de temperatura típicos, digamos, entre lo que podrían ser las mezclas, o lo que son las mezclas en frío, las mezclas semitibias y las mezclas tibias, ¿no? Que estarían las mezclas tibias en torno de 120 a 140 grados centígrados, y luego las mezclas en caliente. Entonces, y nosotros nos estamos abocando a las mezclas tibias, ¿no? El umbral aquí, que se toma entre tibias y semitibias, es 100 grados centígrados, que corresponde a la temperatura de vaporización del agua.
Entonces, dentro de esto, el calentamiento tanto de los áreos como, como del ligante, cumple tres objetivos, ¿no? Como secado de áridos, como mantenimiento de la temperatura de la mezcla asfáltica y naturalmente para reducir la viscosidad del asfalto. Tengamos en cuenta que es importante también el calentamiento de los áridos, ¿no? Ocupan el 95% más o menos en peso de toda la mezcla asfáltica. Por lo tanto, es válido pensar también en el calentamiento, o sea, analizar, visualizar el calentamiento de los áridos y no solamente el del ligante, ¿no? Y de hecho, con respecto a la reducción de la viscosidad del asfalto, ¿no? El asfalto se presenta en forma semisólida a temperatura ambiente, el ligante se calienta para que tenga fluidez y recubra los áridos, ¿no? Este calentamiento es responsable de la distribución del ligante y su homogenización. Entonces, fundamentalmente lo que se logra con las mezclas tibias es disminuir la tensión superficial, ¿no? La tensión superficial en la interfase agregado al ligante. O sea, no lo veamos como un modificador del asfalto, sino un actuante en la interfase, ¿no? En la interfase, en tanto el asfalto está más fluido, entonces tiene menor tensión superficial y por lo tanto va a ser capaz de poder avanzar en envolver mayor superficie del área, ¿no? Entonces esa condición es la que le tendría que dar esta tecnología y que no dependa de la temperatura, ¿no? Porque la temperatura sí ayuda a todo esto, pero que no dependa de eso, o que dependa menos, digamos, ¿no? Por eso es que se habla de mezclas tibias. Entonces, viéndolo así, entonces ¿a qué apuntaría la tecnología de mezclas tibias? Fundamentalmente, ¿no? Las técnicas de mezclas tibias atienden estos problemas, ¿no? Uso de agentes mejoradores de adherencia y uso de productos que reduzcan la viscosidad del ligante, ¿no? Sin que tengan necesariamente que estar en temperaturas calientes. Dentro de lo que son tecnologías de mezclas tibias hay varias maneras de producirlas, ¿no? Hay tres técnicas: con asfalto espuma, con aditivos orgánicos y con aditivos surfactantes. Entonces, en el caso del proyecto, nos hemos orientado más a lo que estaba más cercano a nosotros y que tenían un respaldo y antecedentes confiables en el exterior, y nos hemos orientado por los aditivos surfactantes, ¿no? Que actúan en la interfaz, en el agregado ligante, ayudando en el proceso de recubrimiento, actuando inclusive como mejoradores de adherencia, que es otro valor agregado, ¿no? Entonces, ahí, además de lo que estamos preocupados en la trabajabilidad, de paso estamos también viendo un tema, digamos, de mejorador de adherencia, que sabemos que en cualquier mezcla asfáltica seguramente que va a ser necesario. Algunos ejemplos de estos productos de surfactantes, como el Secabase, el Evoter, el Cicoter, el Yemul y en fin, de los cuales, esto lo acabo de explicar, digo, la forma como actúa el tema de tensión superficial, de los cuales en este proyecto en particular nos hemos orientado por el Evoter, no porque sea el mejor ni el peor, es dentro de lo que hemos tenido, hemos experimentado con 3 aditivos y al final nos hemos quedado con para este proyecto en particular, ¿no? Además que está respaldado por el MCAT, ¿no? Por la NAPA que utiliza. Entonces el principio de esto es que utiliza un paquete químico mezclado al asfalto que logra una reducción de la temperatura de preparación y compactación, llevando a mezclas tibias, disminuyendo en el orden de 30 grados comparada con una mezcla de temperatura convencional, ¿no? Este paquete químico mejora el envolvimiento por medio de surfactantes que actúan como agentes emulsificantes, mejora la adhesión y la trabajabilidad a temperaturas reducidas. Esto está referenciado, ¿no? Como les digo, respaldado por el MCAT, por diversos autores, por universidades americanas, inclusive por soluciones que se han hecho en tramos de prueba en el MCAT. Todo esto nos animó a dar el paso y, dada la necesidad, entonces llevar la condición de la mezcla en caliente a mezcla tibia. Entonces, como usos podemos decir, o como beneficios, ¿no? Además de lo que estamos indicando, de la necesidad de trabajabilidad, de hecho, mayores tiempos de compactación, mejora la adherencia al ligante árido, preserva el medio ambiente, ya que ahora hay que calentarlo a menor temperatura, y también, o sea, esa emisión de gases no solamente del asfalto, sino también del petróleo, porque también habría menos consumo en la planta de asfalto. Menores costos en el calentamiento del asfalto, ¿no? Y menor avance en la oxidación del asfalto por calentamiento, ¿no? Sabemos que ya el solo hecho de preparar la mezcla en caliente es un proceso inicial de oxidación que de alguna manera estaríamos restringiéndolo o por lo menos llevándolo a una mejor condición.
El tema de desarrollo, entonces el desarrollo ya, o sea, la aplicación misma, decíamos que era en la carretera binacional, 200 kilómetros, con 1 pulgada de espesor y a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estos eran los escenarios, así se recibió el proyecto de la binacional. Fíjense, teníamos realmente interesante, porque era todo un laboratorio, digamos, de deterioros, ¿no? Entonces, fisuramientos severos, abollamientos severos, como también abollamientos medios y fisuramientos leves. Entonces teníamos, todo esto pasó primero por una evaluación estructural, funcional y superficial, ¿no? Para poder determinar si estos deterioros eran efectivamente superficiales o eran, en algunos casos eran estructurales, ¿no? Y de hecho también funcionales. Entonces, dada esta situación, habría que remediar este pavimento siendo impositiva la parte de la capa de rodadura, como es lo que estamos vinculados. Entonces, dada esa condición de fisuramiento y terminadas las evaluaciones, ¿no? Encontramos dentro de la binacional, se establecieron 3 escenarios, ¿no? Reciclar 25 centímetros con 2% de cemento Portland, otros sectores, reciclado mecánico, es decir, tomar el RAP más parte de la base granular en 20 centímetros, y en otras partes solamente hacer un microfresado. Pero lo que sí era cierto que en cualquiera de los escenarios, de todas maneras, en la parte de la capa de rodadura, ¿no? Se tenía que colocar 1 pulgada de mezcla asfáltica en caliente, que pasó a ser mezcla asfáltica en tibio. Estos son, bueno, que está en las diapositivas, los controles de calidad, tanto para laboratorio, planta, como para campo, donde ya vemos que en el laboratorio entra en el diseño el aditivo, el Wormix, ¿no? Y estos son los temas de temperatura que se manejaron inicialmente, después vamos a detallar un poco. Tema de temperatura, acá tenemos temperatura de inicio en la planta, luego la temperatura al llegar a la pista, y luego fíjense la caída que da de temperaturas ya cuando cuando van a entrar los rodillos, ¿no? Porque el volquete le entrega a la pavimentadora semi-densificado lo deja en pista, y ahí es donde se suscita el problema. En un par de minutos se cae de 15 a 20 grados. Entonces ya el tren de compactación, los rodillos, tanto el tándem como los rodillos neumáticos, ya no tienen tiempo, y menos con 1 pulgada, ¿no? Con 1 pulgada el enfriamiento impide pues pensar pues en una mezcla asfáltica en caliente. Entonces, bueno, estos son parte de los trabajos que se hicieron, ¿no? Con respecto al diseño laboratorial, que sería la primera componente, ¿no? En este caso se hizo de acuerdo a Marshall, ¿no? Se podrían haber aplicado muchas técnicas, ¿no? Pero dentro de lo que era posible hacer, entonces lo hicimos con Marshall, ¿no? Y naturalmente, o sea, dentro del nivel 4, ¿no? También con los ensayos de Lodman, ¿no? Para ver los análisis de TCR. Entonces, esta es una granulometría típica de diseño de uno de los sectores, ¿no? Para comenzar, una carpeta de 1 pulgada no podría pensar en colocar una piedra de 3/4, ¿no? No envuelve bien, no se adhiere, no ingresa bien. Entonces ya, desde ese punto de vista, tenía que ser fino. Entonces nos fuimos a un uso granulométrico el más grueso de lo que era posible hacer. Entonces el tamaño del agregado máximo fue 3/8 dentro del uso de la ACTM, ¿no? Y además de eso lo hicimos con una piedra de 3/8 y con 3 arenas, ¿no? La arena chancada, arena zarandeada, pero la combinación de arenas en añadidura nos traía otro problema, ¿no? Que esta ya es la curva solución, ¿no? Pero que en la parte fina de las arenas, ¿no? Quedaba demasiado grueso, o sea, demasiado pegada a la parte inferior del uso. ¿Eso a qué lleva? Nos llevaría a tener carpetas porosas, carpetas con porcentajes de vacíos que estarían por fuera de la especificación, ¿no? Y más allá de eso, no alcanzar las compactaciones, y más aún a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces la sensibilidad a los rayos ultravioletas, las granizadas, las lluvias, todo eso nos podía traer, o sea, era un inconveniente adicional a resolver. Entonces por eso es que se utilizó esta tal arena correctora para justamente atender ese tema de los vacíos. Con respecto al aditivo, al surfactante, ¿no? Se hicieron varias tentativas, ¿no? con varios aditivos. Después se tomó un aditivo que en este caso, como les comenté, era el Evotherm, y también vimos varias dosificaciones también dentro de las restricciones presupuestales, porque esto no hace parte del contrato, ¿no? Entonces a lo que llegamos es que con una dosificación de 0.5% en peso del cemento asfáltico, probábamos en el laboratorio, ¿no? Hacer un Marshall a diferentes temperaturas, ¿no? Lo preparo a diversas temperaturas bajas, por ejemplo, digamos a 135, a 130, a 120 grados centígrados, viendo cómo se van comportando en el laboratorio de obra los parámetros Marshall.
Entonces ya acá hay indicaciones, por ejemplo, que a 110 ya el asunto no caminaba en algunos de los parámetros, en los vacíos, y en fin, ya a 100 peor, ya complicaba más el cumplimiento de calidad del estándar Marshall. Entonces ese indicador conllevó a poder afinar una dosificación, ¿no? Y finalmente se tuvo ya la dosificación solución. Esta es una de las, había varias canteras, entonces se pasó por varios diseños a la vez, ¿no? Este es uno de los tantos, y donde para este en particular, ¿no? Estoy alcanzando así los resultados en forma de gráficos de aprobación de la estabilidad, el flujo, los vacíos, ¿no? El índice de rigidez, el índice de compactabilidad, y en fin, todos los parámetros de estabilidad retenida, todos los parámetros que son necesarios. Y ahora yendo a pista, ya teniendo digamos, el diseño listo en el laboratorio, cumpliendo dentro de ya la tecnología de mezclas tibias, ¿cómo hacer posible que eso vaya a pista? Entonces, pista que había que verificar, ¿no? De hecho, los espesores de 1 pulgada apenas, ¿no? La compactación, que se alcance realmente la compactación, la deflectometría para ver cómo está estructuralmente todo el paquete, ¿no? Los vacíos y el IRI, la regularidad superficial, que es un índice de servicio que corresponde a este contrato, ¿no? Dentro de lo que es digamos, refuerzos a poder se estableció una metodología de trabajo en campo, se utilizó esta cámara termográfica FLIR para poder visualizar, ¿no? Riesgos de segregación térmica, ¿no? Riesgos de segregación térmica en la etapa de colocación. Entonces con este termógrafo era posible detectar estas inclusive ya desde las épocas desde el momento de la planta, ¿no? Y ya colocado el volquete y luego en la colocación. Entonces, por ejemplo, aquí ¿qué se está evidenciando, ¿no? Cubierta transversal uniforme significa que no existen irregularidades en la compactación debido a zonas calientes o frías en la aplicación. Entonces, este dispositivo nos permite ya hacer correcciones rápidas durante la etapa de compactación, ¿no? Viendo dónde se está enfriando y que no está siendo atendida la compactación y con el tiempo encima, ¿no? Como metodología de trabajo, entonces, fíjense, estas eran las temperaturas de salida de planta, de 140 a 145, ¿no? Luego llega al punto de asfaltado, prácticamente baja unos 5 grados. El problema no se suscita ahí, ¿no? Sino el problema se suscita ya en la temperatura de la mezcla asfáltica y o sea, ya cuando deja semi-compactado y el entrado del rodeado liso y neumático, ¿no? Que ahí sí, ¿no? La pérdida térmica era de 15 a 20 grados y en cuestión de minutos nada más, ¿no? Entonces, esta situación, al final, de acuerdo a la técnica que llegamos entre 93 a 95%, ¿no? Que eso después, al final del procedimiento, lo mejorábamos hasta llegar al 98% del peso unitario, que es lo que se pide como mínimo en una mezcla asfáltica en caliente. La entrada de los rodeos neumáticos hasta cerrar la compactación. El proceso desde el ingreso del rodeo liso hasta el término de compactación de los rodeos neumáticos duraba de 12 a 15 minutos. O sea, a pesar de hacerlo ya con mezclas tibias, igual había que, digamos, estar bastante atento a los tiempos, ¿no? Voy a pasar esto. Y conclusiones. Entonces, como conclusiones, fue posible establecer un diseño teórico de la mezcla asfáltica considerando las singularidades termodinámicas críticas a alturas de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Visando sea posible su construcción a pesar de las temperaturas frías y extremas y del poco espesor impuesto de 1 pulgada. Luego se estableció una metodología de trabajo en pista para lograr colocar la mezcla asfáltica de forma eficiente a pesar de las condiciones extremas de clima y espesor de carpeta utilizando la tecnología de mezclas tibias. Y tercero, de las investigaciones realizadas para el proyecto, de las 3 técnicas para incorporar el uso de mezclas tibias con espuma de asfalto, con aditivos orgánicos y con aditivos surfactantes, se encontró en esta última la posibilidad más cercana con suficiente respaldo técnico como fue presentado en esta ponencia. Los beneficios, no los voy a repetir, son los beneficios que se tienen más allá de la trabajabilidad, el tema de medioambiental, ¿no? El tema de mejorador de adherencia. Las limitaciones, la implementación de esta tecnología requiere de inversión, algunas veces modificar equipos o materiales y capacitación. ¿Okay?
Y para cerrar, algunas recomendaciones que se implementaron o que hacen parte del proceso que se utiliza en obra, ¿no? Recomendaciones a la fórmula de trabajo, al proceso de producción, al proceso de colocación y al control de calidad. Respecto a la fórmula de trabajo, en el tema de la granulometría, dado que teníamos un espesor de carpeta de 1 pulgada, entonces valorizar el hecho de contar con granulometrías las más gruesas posibles, ¿no? Para darle el mejor esqueleto dentro de lo que era posible. Entonces, en este caso en particular, para este uso granulométrico de 90 a 100 en la 3/8, se recomendaba hasta máximo, era máximo el 92% debería ser el tamiz en el tamiz de 3/8. Y así, y con respecto a eso, darle un cierto esqueleto, ¿no? a la mezcla asfáltica. Igual el asunto es bastante sensible, ¿no? Y el BFA, de hecho, o sea, los vacíos rellenos con asfalto, es un parámetro que había que restringirlo al 75% para evitar, pues, exudaciones también, ¿no? Y que nos podrían llevar a abollamiento. Los vacíos con aire, realizar muestras permanentes de núcleos, o sea, no es solamente hallar el porcentaje de vacíos en el laboratorio, sino fundamentalmente extrayendo núcleos en pista, ¿no? Para ver cuáles eran realmente los vacíos con los que estamos trabajando, ¿no? Parámetro importante en el tema debido a la condición de 4000 metros. Se dio paso, pues, a la tecnología del Wormix, ¿no? Hay que realizar pruebas de laboratorio con varias dosificaciones, con varios aditivos, ¿no? para encontrar la dosificación más adecuada. Ya en obra, la protección de los arios, que todos conocemos, ¿no? La protección de los arios para evitar fuga de finos, porque acá los vientos son tremendos, son pampa de puna, y también el tema de la humedad, ¿no? Cubrir los arios, porque también acaba cambiando o alterando el diseño de la mezcla asfáltica. Establecer controles de granulométricos diarios de los agregados, ¿no? Que son los típicos. Después se trabajó para medir el contenido de cemento asfáltico, se recomienda, pues, trabajar con un horno de inyección. En lugar de trabajar con la centrífuga de lavado. Más allá de que es tóxico el tricloretileno, con un hornito de este tipo se puede hacer controles cada 10 minutos. Entonces se tiene bastante bien monitorado el porcentaje de cemento asfáltico, ¿no? En temas de recomendación del proceso de colocación, a veces los rodillos se lubrican con diésel, ¿no? Pero eso acaba complicando, pues, a la mezcla asfáltica, diluyéndola. Debería, pues, no llevarse esa condición, sino utilizar o aditivos o arena o aceites vegetales, ¿no? Y con respecto a las condiciones de clima, como todos sabemos, no es recomendable asfaltar ni con riesgo de lluvia. En este caso en la binacional era crítico, porque la lluvia llegaba prácticamente inmediatamente y llegaba el aguacero, ¿no? El uso de dragones es solamente en la interfase, y también limitar esto, porque acabaría oxidando inclusive hasta la propia imprimación asfáltica, ¿no? Después, finalmente, la precompactación de la mezcla asfáltica. Esto fue interesante, digamos, el tema de la velocidad de la pavimentadora. La pavimentadora suele ir a mayor velocidad, pero aquí, debido a la condición de pérdida de temperatura rápida, entonces la pavimentadora había que programarla para que vaya más lenta y a la vez también densifique de la mejor manera, de tal manera que le ayude en la densificación previa al tren de rodillado, ¿no? Ya que el rodillado va a tener muy poco tiempo luego para poder trabajar y llegar al 95% de la máxima densidad seca. Que esto fue finalmente la receta a la que llegamos, ¿no? O sea, el tándem el primer ciclo ingresaba estático, ¿no? O que le dicen planchado, y luego salía con vibración. Y en el segundo ciclo ingresó con vibración y salía con vibración. Y inmediatamente detrás de la pavimentadora, ¿no? Y luego en los neumáticos, ya con ciclos complementarios, ¿no? De 6 a 8 ingresos. Y con esto se alcanzó, pues, los requisitos de compactación. Igual también estos testigos habrán visto que son bastante finos, entonces se tiene que disponer de una cortadora especial para poder homogenizarlos y a partir de ahí poder tomar sus pesos unitarios, los espesores, etc., ¿no? Y lo que ya hemos hablado, ¿no? El control de la segregación térmica, que es importantísimo aquí, justamente en el tema de mezclas tibias a este clima a 4000 metros sobre el nivel del mar. Eso es lo que quería contarles el día de hoy. Muchas gracias.